La Iglesia Adventista del Séptimo Día nació como el cumplimiento directo de una profecía. No se veía a sí misma como una denominación, sino como un movimiento con una misión. De hecho, resistió la estructura y restricción organizativa. Los líderes y miembros creían en el pronto regreso de Cristo. Utilizaron todos los medios necesarios para difundir la noticia del inminente regreso de Jesús. Mucha gente estaba tan emocionada que abandonaron sus negocios, dejaron campos y cultivos, desatendidos y sin cosechar. Los inviernos de Nueva Inglaterra requieren preparación, y esa preparación simplemente no se había hecho. La gente pensaba que iría al cielo en octubre, en cambio se quedaron sin alimentos para comer, ni dinero durante varios meses. Decepción no sería una palabra lo suficientemente fuerte. En palabras de una millerista, los verdaderos creyentes abandonaron todo por Cristo, pero Él no vino, y ahora soportar las preocupaciones, las perplejidades y los peligros de la vida a la vista de las burlas y las maldiciones de los incrédulos que se burlaban como nunca antes, fue una prueba terrible de fe y paciencia. Un documento metodista pedía rayos, rojo de ira poco común, sobre la cabeza de Joshua Gimes y otros milleristas. Los críticos lo acusaron de ser mentiroso, un fabulador temible, perturbador de la paz y tramposo. Algunos dijeron Gimes huyó del país, algunos dijeron que se había suicidado. El Boston Post llamó a los líderes del Adviento hombres sin principios, perfectamente conscientes de lo absurdo de sus opiniones e imprudentes por el daño que causaron. En realidad, Gimes Miller y otros líderes del movimiento nunca instaron a los creyentes a dejar sus puestos de trabajo, vender sus propiedades y descuidar sus responsabilidades seculares, pero su fe les convirtió en parias sociales. El propio William Miller escribió: pasó y al día siguiente parecía como si todos los demonios de un pozo sin fondo hubieran sido soltados sobre nosotros. Hiram Edson se lamentó: ¿ha sido la Biblia un fracaso? ¿No hay Dios? ¿No hay cielo? ¿No hay ciudad natal dorada ni paraíso? ¿Es todo una fábula absolutamente ideada? ¿No hay realidad en nuestra más preciada esperanza, ni la expectativa de estas cosas? Luther Butel dijo: todos se sentían solos, con pocas ganas de hablar con alguien. Todos estaban en silencio, excepto para preguntar: ¿dónde estamos? ¿Y qué sigue? Todos estaban en casa buscando en sus Biblias para aprender qué hacer. Entonces, Hiram Edson recibió una visión mientras caminaba por un campo. La reinterpretación ofreció una nueva esperanza. Los primeros fundadores de la iglesia querían compartir esa esperanza con los creyentes que habían perdido. A Helen Harmon White se le reveló una visión, según la cual James White debía comenzar una revista, sin dinero pero inspirado. James convence a un editor para imprimir 1000 ejemplares de The Present Truth. La revista ayuda a aclarar lo que sucedió en 1844 y el costo total es pagado por los lectores generosos. El Ministerio de Publicaciones rápidamente se convierte en el centro de difusión de nuevas doctrinas adventistas, como el mensaje de los 3 ángeles y la verdad del sábado. Para lograr que no se hagan impresiones en día sábado, la iglesia comienza su propia editorial, que era una casa en la que los miembros de la iglesia primitiva vivieron y trabajaron juntos. Hiram Edson vendió su granja y donó el dinero para comprar una prensa manual. Pronto la iglesia comenzó a distribuir la segunda revista adventista y el Sabbath Herald. Como no había cortador de papel, Uriah Smith recortaba todos los bordes de las revistas con su cortaplumas. En sus propias palabras: nos ampollamos las manos en la operación, y a menudo la forma de los folletos no era ni la mitad de derechos que las doctrinas que enseñaban. A los 23 años, Smith empezó a trabajar como editor y mantendría el cargo toda su vida. Mientras el Ministerio de Publicaciones crecía, el joven inmigrante canadiense George King vino con la idea de vender suscripciones de las publicaciones adventistas. Nace Signs of the Times. El mensaje del Evangelio se derrama fuera de la iglesia y se reúne con la gente en las puertas de sus casas. El comienzo de la iglesia adventista del Séptimo Día fue emocionante. ¿Era algo que los pioneros podrían mantener en secreto? De ninguna manera. Los pioneros de la iglesia suponían que quienes renovaran su creencia la compartirían con sus hermanos y hermanas. Los hermanos y hermanas la compartirían con sus primos, y los primos la compartirían con sus hermanos y hermanas. Me doy cuenta de que palabras como rebelde y misionero no parece que deban ir juntas, pero Michael Sechowski fue como Indiana Jones o Han Solo. Fue y citó: un hombre testarudo e impetuoso que se negó a seguir el consejo de Ellen White. La historia nos da la sensación
de que era un estafador carismático, pero sin él, muchos adventistas habrían creído lo que publicó. La Review and Herald en 1869. Tal vez no sea necesario predicar el evangelio en otro país fuera de aquí, ya que nuestra tierra se compone de personas de casi todas las naciones. Si llegamos a los inmigrantes en los Estados Unidos, darán testimonio a sus amigos y familiares en el extranjero. La gran comisión se cumplirá. El primer gran impulso de la Iglesia para las misiones en el extranjero fue en 1871, cuando los delegados de la CG votaron para enviar a J.G. Matteson a dar testimonio a los escandinavos y a los daneses en Wisconsin. Zechowski, sin embargo, no era millerita, era un sacerdote polaco excatólico convertido a sabatista obsesivo. Era joven, idealista, hablaba con fluidez 7 u 8 idiomas y terrible con el dinero. James y Ellen White estaban tan abrumados por su personalidad que le ayudaron a pagar todas sus deudas y financiaron su viaje de regreso de Battle Creek a Nueva York. Más tarde, Ellen tendría una visión diciéndole que dejara de apoyarlo. Zechowski dejó tras él una estela de oportunidades y negocios perdidos. Aunque odiaba seguir consejos, no le importaba tomar dinero. Así, cuando la Iglesia Adventista del Séptimo Día no le apoyó como misionero en Europa, encontró otra denominación que lo hiciera. Zechowski usó su dinero para compartir las creencias adventistas en Suiza. Sin embargo, no informó a la congregación de Suiza de la Iglesia en Estados Unidos. Cuando un anciano de la Iglesia encontró una copia del Review and Herald, el secreto de Zechowski pudo salir a la luz. La congregación estaba sorprendida. Naturalmente, su confianza estaba herida. Los líderes suizos escribieron al CG pidiendo un misionero de reemplazo. El historiador adventista David Trim escribe: los adventistas en América estaban avergonzados de saber que en realidad ya había creyentes adventistas en Europa. Los americanos invitaron a los adventistas suizos a mandar un delegado de la sesión del CG de 1869. A pesar de llegar demasiado tarde para la sesión, se quedó el tiempo suficiente para volver como un ministro ordenado. En otras partes, las tácticas de Zechowski le atraparon, le revocaron los fondos. Deshonrado, dejó a su familia y se mudó a Hungría, donde más tarde moriría de agotamiento a los 57 años según los informes. Pero la Iglesia suiza aún busca un misionero, y así es como John Nevis Andrews fue el primer misionero oficial adventista del Séptimo Día en Europa, como reemplazo del misionero rebelde. El espíritu de difundir el mensaje de los tres ángeles comenzó a intensificarse dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Incluso J.G. Matteson tuvo que mudarse desde el salvaje Wisconsin a su país natal Dinamarca. Su trabajo conduciría a la primera conferencia internacional adventista, la editorial escandinava